Entonces, nuestro primero de los protagonistas ha sido alguien, desde luego, muy relevante para el Pacto de Toledo. Lo ha sido como experto y como alto cargo en diferentes gobiernos, porque ha sido secretario de Estado de la Seguridad Social en 2 ocasiones, una de las figuras más importantes en economía y empleo, y alguien, ya sabéis de quién hablo, que creo que fue en 2010, en el marco de un debate del Estado de la Nación, dijo: lo mejor que le ha sucedido al sistema español de pensiones es el Pacto de Toledo. Vamos a ver qué piensa hoy y cuáles son las reflexiones de estas 3 décadas. Octavio Granado, un aplauso para él. Muchas gracias por estar presentes en este acto. Muchas gracias al Instituto Santa Lucía por la amable invitación. Han tenido conmigo mucha paciencia porque yo llevaba un mes espantoso, un mes horribilis, parafraseando a la reina Isabel de Inglaterra, y han tenido que soportar que me retrase en la presentación de mi documentación, etcétera. Y voy a intentar hacer una intervención muy sintética porque, como ustedes van a poder contar con la versión escrita de lo que he dicho, de lo que voy a decir aquí, pues voy a aliviar la intervención de datos concretos muy prolijos, ¿no? Y para empezar, bueno, el punto de vista. Yo no soy economista, yo soy sociólogo. Entonces, no puedo competir con Miguel Ángel. Miguel Ángel sabe mucho más que yo de economía. Pero, bueno, también es verdad que para gestionar un sistema de pensiones, que es un sistema que afecta a los intereses de tantos colectivos diferentes, los sociólogos creo que aportamos algún valor añadido. ¿Qué es el Pacto de Toledo? Pues el Pacto de Toledo es lo que en esa versión de la sociología, que ahora se llama ciencia política, se define como un compromiso interpartidario. Un compromiso interpartidario en una democracia es un compromiso que suscriben agentes políticos, partidos políticos, y que intenta sustraer del debate electoral temas que se piensa que tienen un alcance mayor en tiempo y en profundidad de lo que da una legislatura. Y en ese sentido, el primer hecho es que el Pacto de Toledo se constituye en España porque las elecciones de 1993 las gana Felipe González, según nos descubre a todos el Centro de Investigaciones Sociológicas, porque en toda la sociedad española el Partido Popular y el Partido Socialista están equilibrados en el número de votos, salvo en la corte de edad de mayores de 65 años, en donde el PSOE saca al PP el mismo número de votos que le saca la suma total. Es decir, que hay una importancia específica de los pensionistas en el comportamiento electoral de los españoles, que se traduce en quién gobierna y quién pasa a la oposición. El Partido Popular estaba interesado en que las pensiones no volvieran a ser un tema central de la estrategia electoral. Y el Partido Socialista estaba interesado en conseguir algo igualmente importante, y es que el Partido Popular se colocara en una situación moderada que defendían la mayor parte de los dirigentes del PP, pero no todos. En España, en aquel momento, empezaban a cobrar bastante relevancia las tesis de José Piñera, no confundir con Sebastián Piñera, el ministro de Previsión Social del gobierno del presidente Pinochet, del dictador Pinochet en Chile, que hace una reforma transformando el sistema de reparto incipiente que existía en Chile en un sistema de capitalización con las AFP, y que hace que el sistema empiece a recaudar fondos, el Estado se comprometa a pagar las pensiones que se habían generado con las antiguas cotizaciones, y cuando Pinochet cae, Piñera se presenta a presidente, no sale, y empieza a expandir la buena nueva, su buena nueva, a todos los países del mundo. Y lo hace pues con algunos libros que recomiendo lean ustedes para hacerse una idea de cuáles son las propuestas de Piñera, entre los cuales dice: un nuevo fantasma recurre al mundo, el fantasma de la quiebra de los sistemas de reparto de pensiones. Y Piñera llega a España
y hay una facción, un grupo, una parte de la derecha española importante que asume las tesis de Piñera, ¿no? Representadas no tanto, aunque también por algunos dirigentes políticos, como por sectores del empresariado, ¿eh? De hecho, el círculo de empresarios va a ser el entorno ecológico en el que Piñera encuentra una mayor difusión a sus tesis. El círculo presenta una enmienda a la totalidad al Pacto de Toledo en el 95, publicando un libro alternativo, y 6 años más tarde, decepcionado porque el Partido Popular en el Gobierno ha cumplido lo que decía el Pacto de Toledo y no ha hecho una reforma en el sentido de lo que se pretendía por algunos defensores de las teorías de Piñera, publica un libro que también es muy interesante, publicado por el Círculo, un sistema de pensiones más libre y más eficaz. Y eso está en el fondo de una transacción por la cual el Partido Popular abandona las tesis rupturistas hacia la capitalización y el Partido Socialista abandona el intento de utilizar el tema de las pensiones para desgastar electoralmente al Partido Popular. Y esto es obra de algunas personas. En el documento que he redactado, pues hablo de los 3 negociadores del Partido Popular en el Pacto de Toledo, mi amigo Juan Carlos Aparicio, que luego sería secretario de Estado de Seguridad Social y por un breve periodo ministro de Trabajo, Rodolfo Martín Villa, Montoro. Son 3 personas que defendían una transición suave del modelo de reparto y rechazaban la transición más dura a la capitalización, una transición más dura que probablemente sería imposible porque obligar al Estado español a financiar por sí solo, sin aporte de cotizaciones, todas las pensiones que ya se habían generado en España, pues era una encomienda realmente complicada. Pero bueno, esa es la parte del Partido Popular. La parte del Partido Socialista, el ministro de Trabajo, José Griñán. Sin José Griñán no habría habido Pacto de Toledo por el PSOE. Él fue el que convenció a Felipe González de que tenía que hacerse el Pacto de Toledo, y la persona que hizo realidad el Pacto de Toledo era el secretario general de la Seguridad Social, Adolfo Jiménez. Y en ese compromiso interpartidario, ¿qué se acuerda? Pues se acuerda sacar a las pensiones de las campañas electorales. Por cierto, esto se ha conseguido, ¿eh? No es poca cosa. En un país como el de ahora, no es poca cosa. Conseguir que no haya nadie en una campaña electoral que prometa que van a subir las pensiones el doble que el de al lado. No es poca cosa. Un intento de informar a la gente sobre qué tiene que hacer para conseguir mejorar su pensión. Eso es un logro parcialmente conseguido. Hemos visto lo que ha pasado con la subida de cuotas a los autónomos. Los autónomos cotizan la mitad que los trabajadores asalariados del régimen general al sistema y cobran unas pensiones inferiores en un 60%. Bueno, se hace un intento de decir mejore usted su cuota y a cambio tendrá mejores pensiones. Esto se pacta, se aprueba, se firma y al final, pues en el momento en que la subida ya pasa de ser virtual a real, pues ya la gente se enfada y se empieza a hablar de sablazos, vuelve una cierta pinza entre a la izquierda del PSOE y del Partido Popular y la reforma se ha ido al carajo, ¿eh? Pero bueno, ¿existe una mayor cultura sobre las pensiones en España? A mí me gustaría decir que sí. La verdad es que los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas y de los institutos privados demuestran que ahí el Pacto de Toledo no lo ha conseguido. Incentivar a la ciudadanía para que tenga en cuenta el sistema de pensiones, otro de los grandes objetivos del pacto. Pues evidentemente en preocupación ciudadana los ciudadanos valoran más la importancia del sistema de pensiones. Eso es posible que hubiera sucedido sin que hubiera funcionado el Pacto de Toledo. Y el fortalecimiento institucional de la seguridad social. Bueno, la seguridad social está ahí. Hay una serie de posibilidades, como era la cesión o el traspaso de parte de las competencias o de las funciones de la seguridad social a las comunidades autónomas, que no se ha realizado en parte por el rechazo del Pacto de Toledo. Yo en su día promoví que los hospitales
de los que es titular la Seguridad Social pudieran transferirse a las comunidades autónomas. La verdad es que me encontré con un rechazo frontal, y el rechazo frontal además hablaba de las tablas de la ley. Eso va en contra del Pacto de Toledo. Esa es una expresión que se utiliza en España para señalar que una determinada propuesta es poco razonable. ¿Y qué ha dado de sí el Pacto de Toledo? Pues en el año 94 hubo una ponencia dentro de la Comisión de Economía, luego se constituyó una comisión propia. La comisión propia sigue trabajando en el Congreso de los Diputados. Cada 8 años ha emitido un informe, el de 2003, el primero durante el periodo de gobierno del Partido Popular, el del 2011, en la época del presidente Rodríguez Zapatero, en el de 2021 por la época del presidente Sánchez. Estos informes, ¿qué son? Son documentos políticos. No son ni más ni menos que documentos políticos. Yo soy poco ampuloso cuando hablo del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo tiene su importancia y a eso dedicaré los 5 últimos minutos de mi exposición. Pero son 4 documentos políticos aprobados por un Congreso de los Diputados, sometidos a todas las reglas del juego político en el Congreso de los Diputados. Y no podemos pretender que sean algo diferente. O sea, el Pacto de Toledo no es el bálsamo de Fierabras. A los que están siempre en el Gobierno les gusta decir que es una pieza fundamental en el asentamiento del sistema español de pensiones. Pues sin duda es una pieza en el asentamiento del sistema español de pensiones. Pero no es tampoco el único cimiento. Tampoco vamos a caer en el cinismo de los que piensan que como los jubilados son cada vez un porcentaje mayor de los pensionistas, será imposible que ningún gobierno aplique medidas en contra de esa mayoría social o minoría mayoritaria social. Eso se ha escrito mucho en este país. En los libros que he citado está profusamente desarrollada esa idea. Al final esto nos lleva a la idea de que la democracia no es muy compatible con la reforma del sistema de protección social. Yo me considero creador o padre, aunque sea putativo, de la mayor reforma de pensiones aprobada en la democracia española, que fue la reforma de 2011, en un momento muy complicado. Y conseguimos hacer la reforma, una reforma que a muchos de los jubilados españoles les ha obligado a jubilarse 1 año, 2 años más tarde de lo que tenían previsto. Y aquello se pudo hacer. Y se pudo conseguir consenso social, se pudo conseguir un acuerdo con los sindicatos y se pudo conseguir un acuerdo de mayoría parlamentaria. Y lo que es más importante, cuando se produjo la alternancia política, el gobierno del Partido Popular aprobó lo aprobado por la mayoría, lo adoptado por la mayoría del Partido Socialista. Como en el año 1996 el gobierno de José María Aznar aprobó casi literalmente todo lo estipulado en el Pacto de Toledo del 95. Y esa es una de las enormes virtudes del acuerdo interpartidario. Conseguir que el acuerdo interpartidario salte por encima de la alternancia política. Vamos a hacer una comparación. Todas las comparaciones son odiosas. Todas, ¿eh? ¿Dónde hay más continuidad en las políticas? ¿En educación o en seguridad social? ¿Dónde se derogó? Yo soy funcionario jubilado del sistema educativo. Yo he conocido reformas que se han derogado sin aplicarse y otras reformas que se han derogado después de 2 años de aplicación. Las primeras en el año cuando llegó Felipe González al gobierno, las segundas con el ministro Wert. Las derogó el presidente Rodríguez Zapatero. La última vez que yo he visto un intento de llegar a un acuerdo educativo interpartidario es con el ministro Gabilondo. Después ya no lo he visto más, ni en el PP ni en el PSOE. Lo digo para que quede claro que no estoy intentando arrimar demasiado el ascua a mi sardina. Sanidad. Bueno, la crisis de los cribados ha puesto de manifiesto que la lealtad institucional en este país es una materia muy débil. Y la transparencia de las decisiones de la información es una materia muy débil. La protección civil. Cada vez que hay un desastre en este país, en mi tierra ha habido este año un desastre con los incendios. Hace 1 año hubo un desastre
con la DANA en la Comunidad Valenciana. Lo que hacen las administraciones públicas es limitarse a descalificarse en función de quién tiene la competencia, quién tenía que haber hecho y no hizo, quién tenía que hacer. Hombre, al lado de eso, la seguridad social, y ya sé que, claro, luego se va a hacer un análisis actuarial de cómo está el sistema, van a decir, pero es que esto no basta, naturalmente que es insuficiente, Pero ya nos gustaría tener en todas las áreas de la acción política española un pacto de Toledo en cada área. Ya nos gustaría, nos ahorraríamos muchos disgustos. La política en este país sería menos agria y mucho más eficaz. Y daríamos a la gente más esperanza. Porque con esto quiero terminar, pues no podemos decir que el Pacto de Toledo ya nos arregle todos los problemas de la seguridad social. Pero sí podemos decir que el Pacto de Toledo es una experiencia que merece la pena ser continuada y que merece la pena ser exportada a otras áreas de la acción política. Y en ese sentido, los que hemos tenido alguna participación en ella, pues nos sentimos muy orgullosos. Y yo creo que eso es el sentido de la acción política también, ¿no? Que puedas reunirte con gente que ha estado haciendo la misma labor que hacías tú. Yo me veo mucho con Juan Carlos Aparicio, no está ahora presente, pero tenemos una tertulia en la que participamos en un canal de televisión en Burgos, somos los dos burgaleses, y la gente nos dice por la calle, es que vosotros está bien porque discutís sin insultaros. Pero hombre, cuando me dicen eso parece que me vengo un poco arriba, ¿no? Parece que me inflo un poco, ¿no? Digo, coño, porque sí, porque a mí no me gusta insultar a nadie, ¿no? O sea, yo no estoy en el mundo para insultar a nadie. Ya tengo mis años y hasta a mi edad ya eso me daría ardor de estómago. Pues nada más y muchas gracias. Octavio, a mí me gustaría, me ha interesado muchísimo cómo has hablado de tu experiencia y de lo que has vivido en el Pacto de Toledo. Y claro, como periodista y alguien que cubre las campañas electorales, has dicho algo que tienes mucha razón. Es verdad que ya no escuchamos tanta promesa, bueno, ninguna en cualquier caso, de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero, ¿cuáles crees que pueden ser las buenas prácticas para seguir consiguiendo que el Pacto de Toledo se mantenga inalterable ante el cambio, la alternancia política? Bueno, pues voy a decir una cosa que a lo mejor es echar un poco balones fuera. A ver. Pero es lo que yo pienso. El Pacto de Toledo es para garantizar la permanencia del sistema de reparto. Era la gran discusión cuando se constituyó la comisión, la ponencia parlamentaria, la Comisión de Economía del Congreso en el año 94. Yo entonces era senador, estaba ocupándome de los presupuestos generales del Estado. El Pacto de Toledo nació para asegurar el sistema de reparto, que es un sistema basado en el relevo generacional. Los que trabajamos le pagamos las pensiones a los que ya han dejado de trabajar porque tienen una edad en la que ya no pueden. Esa era la teoría bismarckiana, digámoslo así, o de los padres de la Iglesia Presbiteriana de Escocia cuando crearon el primer sistema de reparto. Bueno, para que haya relevo generacional, pues la tasa de natalidad española no tiene que acercarse peligrosamente a la de la Ciudad del Vaticano. Si al final los jóvenes españoles no pueden o no quieren tener hijos, evidentemente hay que transitar a un modelo de protección social diferente. Entonces la capitalización no será un desideratum porque lo diga José Piñera, será un desideratum de la naturaleza humana. Si nosotros no vamos a tener hijos, hay una película excelente, yo no comparto para nada sus tesis, Mamífera, les recomiendo que la vean si pueden. Yo entiendo que hay muchas mujeres que no se vean simplemente como madres, lo entiendo, pero a mí me gustaría que en este país pueda seguir habiendo familias y que tengan hijos. Y entonces, ¿qué hace falta para que el Pacto de Toledo siga funcionando? Pues que se solucione el problema de la vivienda, que se paguen mejores salarios a los jóvenes, que tengamos una política familiar digna de ese nombre, porque la política familiar está ahogada entre la retórica de la derecha y la alergia de la izquierda.
Aquí nosotros no tenemos política familiar, lo tienen los franceses, están empezando a tenerla los alemanes. Luego de vez en cuando leemos una noticia, se van a dar no sé cuántos miles de euros a alguien por tener un hijo en Alemania. Yo lo que digo es, yo estuve años intentando convencer al presidente Rodríguez Zapatero de que pagaran dinero a la gente por tener hijos. Cuando lo conseguí llegó la crisis económica y se fue al carajo la ayuda. Pero deberíamos tener un acuerdo interpartidario para tener una política familiar digna de ese nombre. Y luego hay que hacer muchas cosas con el sistema de pensiones, ¿eh? Tenemos un sistema de pensiones que dice que hay que cotizar lo que no está escrito si trabajas media hora, pero que un árbitro de fútbol ganando centenares de miles de euros no tiene por qué cotizar. ¿O qué les voy a contar a ustedes de la mutualidad de la abogacía? Uno de mis temas de debate preferidos, ¿no? Yo no pago durante toda la vida y luego quiero que me paguen una pensión de la Seguridad Social. O sea, quiero decir, a ver, tenemos que reformar el sistema. Ahora yo llevo predicando con la ayuda de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, con un estudio que hice con FEDEA, que haya alternativas que no sean simplemente pagarle dinero a la gente y sacarla del mercado de trabajo cuando dice que está enferma. Porque mucha de esa gente está enferma de verdad y otros lo fingen, pero da igual. Lo que hay que hacer es curarles, no demonizarles. Bueno, pues tenemos que trabajar en muchas. La pensión de viudedad, pensada en una época en la que las mujeres españolas tenían dificultades enormes por trabajar y que es absolutamente compatible con cualquier tipo de trabajo, y luego cuando llegas a la labor de pensionista. A ver, si quieren ustedes una lista de reformas, yo les hago una lista de 100. Uy, pero yo ahí te voy a frenar, ¿eh? Porque si no entran los siguientes expertos, no hay mesa redonda. No digo ninguna, entre otras cosas porque eso le correspondería al que tiene que clausurar esta jornada, que es mi sucesor y que era conmigo director general de ordenación del Sistema de Seguridad Social, Borja Suárez Corujo. Quiero decir, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo fundamental es que si queremos que siga habiendo una seguridad social como la que tenemos ahora, necesitamos que en España la gente pueda tener hijos. Y esto no es un problema del sistema de seguridad social, esto es un problema de la política económica en este país. Y necesitamos llegar a acuerdos interpartidarios sobre esa política económica. Yo todas las propuestas de reforma que veo del sistema de seguridad social, la del 96 que les he dicho, la del año 2001, editadas por el Círculo de Empresarios, pero también la última que han hecho un grupo de magníficos investigadores del BBVA. Empiezan diciendo, hay que bajar las cotizaciones. Yo si hiciera una propuesta de reforma de la seguridad social, diría, hay que tener más hijos. Y no defiendo la ética franquista de las familias numerosas, ¿eh? Yo cuando digo hay que tener más hijos... Son digo, números. 1 o 2. Claro, claro. 1 o 2. Pero, 1 o 2 más, dices, ¿no? 1 o 2 más. Hombre. Pero es que en estos momentos ya hay mucha gente que se plantea que no va a tener hijos. Claro, es verdad, es verdad. Ni hombres ni mujeres. Bueno, pues si eso es así, tendremos que cambiar el sistema de pensiones. No por nosotros los jubilados, que mal que viene el Estado, pues entonces tendrá que atender a nuestros votos y no nos va a dejar tirados. Pero digo por la gente joven, si alguien no quiere tener hijos, tendrá que buscarse la vida de otra forma. ¿Que cotice más? No sé. Ojo, que esto sería muy polémico. Pero entonces, a ver, cuando uno renuncia a que otros coticen por él, que esos otros les excluye de la ecuación, entonces uno sí que tiene que capitalizar sus propias aportaciones. Entonces sí que es inevitable que transitemos hacia un modelo de capitalización. O sea, una sociedad sin hijos no puede... No sé qué sistema de protección social tiene la Ciudad del Vaticano, pero estoy seguro que no sé si tienen muchos hijos allí, ¿eh? Estoy seguro que no es de reparto, estoy seguro de que la gente no está cotizando cuando es sacerdote y cuando llega cardenal deja de cotizar. O sea, quiero decir que creo que no, puede ser una butad, pero en el fondo el principal problema que tiene el sistema de pensiones es la inversión de la pirámide demográfica. Claro. Bueno, tú has dicho, no es un problema la caída de la natalidad del sistema de pensiones, pero sin duda es un problema para el sistema de pensiones. Me quedo con esta reflexión, con la natalidad como uno de los vectores que más influencia tiene en la degradación de un sistema que, claro, si no invertimos esa pirámide puede colapsar. Muchísimas gracias, Octavio Granado. Vamos a darle un aplauso. Hemos escuchado esa primera reflexión.